La Primera Guerra Mundial es sin duda alguna el primer conflicto bélico que marcó a la humanidad y que, en cierta manera, empezaría a dividir al mundo en alianzas de acuerdo a sus intereses en común. Como la mayoría de nosotros sabemos, la causa principal del inicio de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque y único heredero al trono, Franz Ferdinand de Austria-Hungría. Pero, ¿me creerían si les dijera que uno de los principales factores de su muerte fue un sándwich? Si quieres saber más, te invito a seguir viendo el video. Corría el año de 1914. Los rumores acerca del comienzo de una guerra a escala mundial se escuchaban por todas partes, y las grandes potencias de la época esperaban el pretexto perfecto para iniciar un conflicto y mostrar sus ambiciones expansionistas con el fin de mostrarle a toda Europa que seguían siendo los más poderosos de aquella época. Para entender un poco el motivo del atentado hacia Franz Ferdinand, nos tenemos que remontar 6 años atrás, en la llamada Crisis de la Anexión, cuando Bulgaria, el 5 de octubre de 1908, se independizó y un día después, el 6 de octubre, el Imperio Austrohúngaro anunció la anexión de las provincias de Bosnia. En consecuencia, Serbia no reconoció dicha anexión, ya que ellos tenían el objetivo de crear la Gran Serbia, con ayuda de Bosnia y otras naciones eslavas, y debido a que Rusia, Francia e Inglaterra no apoyaron a Serbia en su pelea con Austria-Hungría, el 31 de marzo de 1909, finalmente Serbia reconoció los términos de anexión del Imperio Austrohúngaro. Esto solo generó un descontento en los grupos nacionalistas serbios, que se encontraban principalmente en Serbia y algunos en los territorios de la corona, los cuales desde un inicio se mostraron hostiles hacia los austrohúngaros. Al mismo tiempo que esto sucedía, un joven de 14 años de origen serbio llamado Gavrilo Princip se encontraba estudiando en Sarajevo, lugar donde se haría el atentado del archiduque 6 años después. Con el paso del tiempo, el resentimiento serbio fue un aumento, lo que ocasionó la creación de organizaciones militares secretas con ideología nacionalista. Una de las más famosas es la llamada Mano Negra, fundada en 1911. Un año después, en 1912, Princip fue vetado del colegio donde estudiaba, y en compañía de unos amigos de su misma edad, deciden unirse a la Mano Negra, con la cual tenían las mismas ideologías. No se tienen registros del ingreso de Princip a la Mano Negra, ya que esta organización no tenía registros de sus integrantes. Con el ingreso de Princip y de varios jóvenes más, se iniciaron los planes para llevar a cabo un atentado suicida con el fin de hacer notar sus ideologías al Imperio Austrohúngaro. Los jóvenes no tuvieron mejor oportunidad cuando el Imperio anunció que el archiduque Franz Ferdinand visitaría Sarajevo el 28 de junio de 1914. Días antes a su llegada, el Imperio publicó la ruta que tomaría el archiduque en su paso por la ciudad. Cuenta una historia que un día antes del atentado, cuando el archiduque y su esposa llegaron a Sarajevo, decidieron pasar a una tienda de souvenirs, en la cual también se encontraba Princip. Este, atónito por lo sucedido, fue inmediatamente a dar aviso a sus compañeros y a comenzar a prepararse para el gran día. El día decisivo llegó, y todo marchaba como había sido planeado. Princip y sus hombres estaban armados con bombas y pistolas, que les fueron proporcionadas por el coronel Apis, líder de la Mano Negra. Antes de que el archiduque iniciara su recorrido, Princip y sus hombres se habían posicionado a lo largo de la ruta por la que pasaría, con el fin de que si fallaba uno de los hombres aún existiera la posibilidad de llevar a cabo el atentado. En aquella mañana del 28 de junio se daba inicio a la visita del archiduque y su esposa, los cuales iniciaron su trayecto en el cuartel de Sarajevo para poder llegar al ayuntamiento. No pasó mucho tiempo para que el primer joven llamado Mehmed intentara acabar con la vida del archiduque, cosa que no logró, ya que cuando sacó la bomba que llevaba, el auto del archiduque ya había pasado por donde él estaba. Aún quedaban esperanzas para los jóvenes, y era el turno del segundo joven, llamado Vaso Kubrilovich, pero este no se atrevió a llevar a cabo su misión, desperdiciando la única oportunidad que tenía. Aún con el segundo fallo, todavía quedaban 4 jóvenes listos para llevar a cabo el asesinato, y cuando llegó el turno del tercer joven llamado Nedelko Kabrinovich, este logró arrojar la bomba que tenía al carro del archiduque, pero lo que no sabía era que la bomba que usó tenía un retraso de 10 segundos, y debido a esto, la bomba solo rebotó en el auto y cayó debajo de otro, explotando demasiado tarde e hiriendo a civiles, pero no al archiduque. Como lo tenían planeado y al ver que el atentado prácticamente había fracasado, el joven Nedelko ingirió una pastilla de cianuro y se arrojó al río cercano. Pero, para su buena suerte, la pastilla no hizo efecto y el río no era demasiado profundo,
por lo que fue golpeado por los civiles y arrestado por policías del lugar. Al momento de estallar la bomba, el auto del archiduque apresuró su paso y lograron llegar con vida al ayuntamiento, mientras que los demás jóvenes que no lograron llevar a cabo el atentado huyeron del lugar, confusos de lo que había pasado, y como el plan era que una vez hecho el atentado debían de suicidarse, estos no lo hicieron y se fueron por caminos diferentes. El joven príncipe, además de estar confundido, también tenía hambre, y en vez de alejarse de la zona, decidió ir a comer a un local cercano. Varias fuentes y leyendas afirman que el príncipe, al llegar al local ubicado a unas cuantas cuadras del atentado, pidió un sándwich o una especie de comida parecida. Y, mientras éste esperaba ansioso por su comida, el archiduque tomó la decisión de visitar a los heridos en el hospital al que fueron llevados. Para todos lo más razonable hubiera sido la retirada del archiduque, pero este se negó y dio aviso al encargado, quien avisó a sus escoltas del archiduque el cambio de la ruta hacia el hospital. Pero a quienes no avisaron fue a los choferes, que pensaron que continuarían con la ruta original. Cuando el auto empezó de nuevo su recorrido, todo parecía ir bien. Ya no se encontraban los jóvenes con intenciones de asesinar al archiduque, pero, para la mala suerte de él, su viaje tomó la dirección equivocada, ya que el archiduque había acordado que, al llegar al final de una calle, ya distanciada del ayuntamiento, los choferes tenían que dar vuelta hacia la izquierda con dirección al hospital, cosa que no hicieron los choferes. Los guardaespaldas, al darse cuenta del error, le ordenaron detenerse inmediatamente a uno de los choferes y le dijeron que diera en marcha atrás para continuar con el camino indicado. Y sí, para sorpresa de Príncipe, que aún se encontraba en el local comiendo su sándwich, el auto del archiduque se detuvo justo enfrente del local. Él no lo podía creer, tan solo tenía a su objetivo a menos de 2 metros de distancia, y esta vez nada podía salir mal. Príncipe inmediatamente dejó de comer y se encaminó hacia el auto del archiduque, decidido a llevar a cabo el atentado, y finalmente lo logró. Gabrielo Príncipe disparó 2 veces. El primer disparo hirió de gravedad en el cuello del archiduque, y el segundo impacto en el estómago de su esposa. Al momento de los disparos, el archiduque y su esposa parecían ilesos, pero no tardaron en reaccionar, y para cuando lo hicieron era demasiado tarde. Aquella mañana del 28 de junio de 1914, Gabrielo Príncipe efectuaba el atentado en Sarajevo. En consecuencia de esto, el Imperio Austrohúngaro le declararía la guerra a Serbia, iniciando de esta manera la Primera Guerra Mundial. Y esta fue la historia poco contada del atentado en Sarajevo. Interesante, ¿no? Espero y te haya gustado el video. No olvides darle like, compartirlo, y si quieres apoyarme, te invito a suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Chao.